Buenas tardes, gracias por venir todos. Y diréis que por qué vamos a leer esta tarde el libro de nuestro vecino Pedro Carrasco, Solo ante el pedal. Bueno, pues esto va en referencia al Día del Libro y como siempre y en casi todos los sitios se lee el Quijote. Y nosotros desde la Asociación Amigos de Santa Amalia lo que pensamos hace el año pasado, en el 2022, era empezar a reconocer a los escritores locales que tenemos. Y el año pasado empezamos por Patricio Chamizo. Y como esto es una asociación cultural de nuestro pueblo, pues lo que intentamos es resaltar a los amalienses. Así que el año pasado ya os digo que leímos a Patricio y este año se propuso a Pedro Carrasco. Además fue una persona que colaboró muchísimo con la asociación, ganó varias veces el certamen literario con el texto local. Así que aquí estamos todos sus amigos y su familia a hacerle este reconocimiento. Esto es, quien quiera subir a leer, aquí está el libro y puede leer. Aparte, su hija Virginia se ha vuelto a leer el libro ya otra vez y ha sacado ella lo que a ella más le ha gustado y nos ha sacado unos textos especiales. Así que ya sabéis. Quien quiera leer, aparte de los que ya están comprometidos, se puede subir sin ningún problema y leer el trocito que le apetezca. Venga, un aplauso fuerte para Pedro. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Dar las gracias y mi más sincera felicitación a la Asociación Cultural Amigos de Santa Amalia por la gran labor que llevan a cabo fomentando y desarrollando la cultura en todas sus expresiones. Y sobre todo, por pensar en mi padre, Pedro Carrasco Cuesta, para homenajearlo con motivo de este certamen literario. Agradecer además a todos los presentes, familiares, amigos y conocidos, por ser partícipes en un día como este. El día de la presentación de su libro Solo ante el pedal, hace ya 12 años, fue uno de los días más felices de su vida. Lo vivió como un culmen a algo con lo que siempre soñó y que nunca pensó que conseguiría y vería la luz. Ese día mostraba su agradecimiento a Tomás García Velarde, su amigo, que no dudó ni un segundo en hacer la presentación del libro. De igual manera mostraba su agradecimiento a la figura de Patricio Chamizo Gómez, el escritor más cualificado que ha parido nuestro pueblo, y que con motivo del pasado certamen literario fue homenajeado. Su especial gratitud a su gran amigo y ahora fallecido Manuel Barroso Muñoz, a quien confió el borrador para recabar su criterio y que tras leerlo se deshizo en elogios y parabienes sobre el mismo, y que tampoco puso reparos en participar en esa presentación como ponente, para acompañarlo en un día tan especial para él. Y finalmente, siempre se sintió muy agradecido y en deuda con Ramón Pérez Parejo, por el interés que se tomó desde el principio, por las innumerables horas que gastó de su tiempo, de forma desinteresada, en corregir el texto, por los certeros consejos que le dio en todo lo que le pidió y por el magnífico prólogo que escribió para su libro. Para hacer una somera glosa de cómo se inició en la escritura, diré que vino directamente de la mano de la lectura, como es natural y no podía ser de otra manera, a la que se aficionó a muy temprana edad con aquellos tebeos del Jabato y de Capitán Trueno, que devoraba con fruición y que aún conservamos. En la adolescencia pasó revista a Julio Verne, Vázquez Figueroa y otros autores de libros de aventura, hasta que desembocó en leer toda clase de literatura. Sus primeros pasos en el difícil arte de juntar palabras con cierto criterio se remontan al año 92. Su amigo Manolo Barroso era, a la sazón, directivo del Club Deportivo Santa Amalia, cuando el equipo ascendió a la tercera división por primera vez, y le preguntó si se atrevería a escribir las crónicas de los partidos para el periódico. Tras no pocas reticencias, aceptó su propuesta, y así empezaron sus andanzas como aprendiz de plumilla. Al poco tiempo le ofreció el periódico Hoy la posibilidad de hacerse cargo de la corresponsalía de Santa Amalia, que estaba vacante y abandonada desde hacía varios años. Como ya le había picado el gusanillo de la escritura, dijo que sí, aunque la remuneración dineraria era completamente inexistente. En todos esos años, a través de sus artículos en la prensa, se dieron a conocer a la región muchos hechos noticiables de nuestro pueblo.
En ese sentido, siempre intentó ser ecuánime y trató de deslindar lo que es opinión de la mera información. Pero su condición y proclividad a meterse en todos los charcos y a no morderse jamás la lengua le valió granjearse algunas enemistades, sobre todo en los tiempos convulsos relacionados con la política, cuando se vio puesto en la picota y recibió diatribas de quienes se creían en posesión de la verdad absoluta y se obcecaban en su sempiterna fijación de matar al mensajero. Tiempo después nació en nuestro pueblo la revista La Cipea, una publicación semestral en la que empezó a colaborar asiduamente con artículos donde relata vivencias y recuerdos de nuestro pueblo. Uno de los muchos logros de dicha asociación fue crear el certamen literario que lleva el nombre de la escritora amaliense Antonia Cerrato. También se lió la manta a la cabeza y participó en la modalidad de relatos cortos en 3 ediciones, donde consiguió otros tantos primeros premios. Para buscar el embrión de este libro hay que remontarse nada menos que al 2001. Lo concibió más como entretenimiento que como objetivo definido. Hacer un inventario de sus rutas ciclistas, otras de sus pasiones, y escribir una crónica de todo lo que le aconteciera en cada una de ellas. Todo comenzó de una manera informal y poco a poco fue tomando carta de naturaleza, hasta que cobró su formato definitivo, con 6 rutas o etapas que conformaron su libro solo ante el pedal. Tras un largo y complicado embarazo, donde tuvo que superar problemas como encontrar una editorial que quisiera publicarlo, iluso de él que pensó que lo más difícil sería escribirlo, finalmente se produjo el parto y vio la luz una criatura que, si bien no trae ningún pan debajo del brazo, sí que colma de orgullo y satisfacción a su progenitor. Hay acuñado una frase hecha a modo de aforismo o sentencia que decía que en la vida se deben consumar 3 objetivos, a saber, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. El primero, por exigencia de su trabajo en un vivero de plantas ornamentales, lo superó con creces, ya que plantó no solo uno, sino millones, sino muchos millares. El segundo también lo aprobó con holgura. Tuvo 3 hijos a los que adoraba y de los que se sentía muy orgulloso. Pero el tercero le costó mucho más. Tuvieron que pasar nada más que 51 años para completar el círculo. Desgraciadamente ya no podemos disfrutar de la creación de nuevos relatos, memorias, crónicas, pues como todos o casi todos sabéis, hace más de 4 años que ya no se encuentra entre nosotros. Sin embargo, desde donde esté, debe sentirse muy orgulloso por el reconocimiento de sus obras, legado de memorias y escritos que dejó, que esperemos contribuya al enriquecimiento de nuestra cultura amaliense. Nos encargaremos de que así sea. Gracias. En mi carne de identidad reza debajo del nombre que vine a nacer un 5 de septiembre de 1959, ya he oído, y que mis progenitores responden a los nombres de Vicente y Candela, de los que soy el hijo progenitor de 6 hermanos, progénito de 6 hermanos. De mi primer apellido, Carrasco, suele decirse, creo que sin base científica que lo sustente, que proviene de los vándalos. Más en lo cierto, creo que está un estudio genealógico que sitúa a los primeros carrascos en la provincia de Burgos, allá por la Edad Media. En el escudo heráldico que me hice pintar en la chimenea del comedor de mi casa aparece un jabalí debajo de una carrasca. De mi segundo apellido, Cuesta, confieso no tener referencia alguna. El conocimiento más antiguo que tengo por parte materna es de mi abuelo, que también se llamaba Pedro y que murió en la Guerra Civil. La única noticia que tuvo mi abuela, Manuela, de la muerte de su marido es que fue en el frente de Castuera, pero nunca tuvo más norte ni de las circunstancias en que ocurrió, ni del paradero de su cuerpo. Por no saber, no sé ni tan quisiera por el bando en que luchó. De mi partenaire, la bicicleta, diré que no pasa de ser una bici en medio pelo, digamos, como a juego con el jinete. Es una sirla fabricada en Portugal, que me costó 32.000 pesetas hace 10 o 12 años. Se la compré a Pablo, el mecánico de motos de mi pueblo de toda la vida, aunque todo el mundo le llama Pablín, por su estatura imprecisa, o sea, alto para enano y bajo para persona normal.
Hubo en mi pueblo otro mecánico de motos que le hizo la competencia una temporada. Se hacía llamar Casto. Ejerció además un tiempo como retrarista y era un tipo alto, desgarbado y con el pelo lacio y grasiento, peinado con la raya a un lado. Tenía dos peculiaridades. Una, que no tenía pescuezo, y dos, que sabía del oficio de arreglar motos, lo mismo que yo del arte de capar ranas. Nada. Hechas las debidas presentaciones, procedo a la parafernalia que precede a la salida y que culmina con la verificación de la presión de la rueda y le doy unos bombazos y siendo las 8:30 me pongo en marcha. Me acuerdo cuando antaño se hacía la cogida de tomates a mano. Un año trajo tío Pedro Orre, una cuadrilla de gitanos a coger tomates a su parcela. Se cuentan que querían trabajar a destajo y cobrar un precio por caja, pero con una variante singular a como se hacía de ordinario. Se empeñaron en cobrar al instante cada caja que fueran llenando. Decían, nosotros le cogemos los tomates, pero caja llena, caja cobrada. Se contaban igualmente que el patriarca de los gitanos se quejaba de lo grandes que eran las cajas de esta guisa. Ay, señor Pedro, esto no son cajas, son baúles. La etnia gitana ha arrastrado desde siempre el San Benito de ratera. Recuerdo de chico cuando venían con sus carromatos, sus tiendas y sus vestidas a la feria de abril de mi pueblo. Uno de ellos le robó a mi madre 2 mantas. Con 2 gitanillos de la mano, descalzos, harapientos, desgrañados y percudidos, llegó a mi casa pidiendo por favor una poca de paja con esa entonación cantarina tan típica en los cales. ¡Ay, payo! Dame usted una poca de paja para los animales. Mi padre confiado le hizo pasar al pajar con la halda a cuadros azules y blancos que llevaba como los colchones que se llenaban antaño de lana o de gorro. Al día siguiente, cuando fue a echar mano de las mantas, vio que habían desaparecido. Mi madre puso el grito en el cielo, poniendo a parir al gitano y a toda su casta. Mi padre emperó en lo que me pareció una actitud entre resignada y condescendiente, y con su peculiar jocundidad zanjó la cuestión diciéndole: le harían falta al hombre cuando se las llevó. No me pongas más nervioso. La carretera va bordeando la sierra de Yelves, que se asemeja a un enorme león marino dormitando en la playa. En esta sierra medran arbustos como atalfes, mimbres o acebuches, a cuya sombra proliferan en perfecta simbiosis un sinfín de parragueras. Aquí viene en los fines de semana, en primavera, mucha gente a coger espárragos silvestres. Hace un montón de años vine un día con mi amigo Miguel el Colorado a buscar espárragos. La experiencia fue tan poco grata que no quedé con devoción de volver. Recuerdo que me arañé las manos y los brazos. Me hice un 7 en la camisa con un tocón seco de atalfe. Quedé harto de subir y bajar la sierra y de arrastrarme a gatas por un intricado laberinto de arbustos. Me dio un susto de muerte una vaca con la que me topé de frente, y todo para coger menos de la mitad de espárragos que el Colorado.
Así que combine como la zorra de la fábula con las uvas del parral. Están verdes y además, para siempre, se acabó. Y si por lo menos me hubiera encontrado una cartera, seguro que yo no hubiera hecho como aquel paisano que, estando buscando espárragos, encontró una y no la cogió. Arguyó después el mostrenco, enfatizando las palabras. Cuando se va espárrago, espárrago. Y cuando se va cartera, cartera. Hablando de Yelves, dicen que en un velorio donde el muerto era más viejo que la sierra de Yelves y que llevaban una semana esperando fervientemente el desenlace, los familiares pretendían acostarse y descansar un rato a las 4 de la madrugada. Pero este aquí, que había una parienta que no había manera de que se fuera a su casa. Finalmente, cuando a las 7 de la mañana decidió irse, se despidió de los somnolientos familiares diciendo compungida: «Bueno, queden con Dios, mañana vendré otro rato más despacio». Ya para rematar este apartado fúnebre, acabo de acordarme de lo que le pasó a un cura de aquí, de Don Benito, en el entierro de un gitano. Se cuenta que cuando el párroco pronunciaba el preceptivo Requiem Catim Pace, mientras acudía al hisopo, expeliendo agua bendita a los presentes, al artilugio se le soltó la bola del mango, que debía estar mal enroscada, yendo a parar a la cabeza de uno de los dolientes. Se dice que el gitano, con su peculiar deje calé, y mientras se agarraba la cabeza, reprendió al cura espetándole a quemarropa sin remilgo: «Ay, don Donato, para lo poco que la usa, qué mal preparada tiene usted la herramienta». Otro trocito. Recuerdo de manera especial el viaje del primer año que fui a Francia. Fue toda una odisea. Yo tenía a la sazón 18 años. Llegamos a Madrid en autobús al mediodía y allí teníamos que esperar a la tarde entera, hasta coger un tren con destino a Irún, ya entrada la noche. Era la primera vez que viajaba y en la moderna estación de Chamartín vi, mezcla de fascinación y de embeleso, cómo se abrían las puertas automáticas a mi paso y la manera en que subían y bajaban las escaleras eléctricas. He de reconocer que a mí me costó un poco hasta que les cogí el tranquillo, pero no digamos a los más viejos, daban unos traspiés. Aquella tarde de espera en Madrid pagué el pato con mi condición de Nobel. Entre todos convinieron en que me quedara en la estación al cuidado de las maletas, mientras ellos daban una vuelta por la capital. Los unos se fueron a echar unas copas y darse un garbeo, y los 5 o 6 solterones de la expedición pusieron en práctica el plan que llevaban concebido: enfilar directamente a la calle de la Ballesta a limpiar el sable. La noche fue larga en aquel tren, lento, ruidoso y lleno hasta las trancas. Nos acomodamos como pudimos en unos compartimentos con asientos de sky azul, donde cabíamos 8 personas entalladas como piojos en costura, y por supuesto no llegué a pegar ojo. Llegamos a Irún por la mañana, donde unos facultativos franceses con cara de pocos amigos nos pasaron reconocimiento como si fuéramos animales, juntos a cientos de inmigrantes de otras regiones que acudían a la vendimia. Hubo algunos que no pasaron las pruebas, en su mayoría herniados, y se hizo una colecta para que, por lo menos, aquellos desgraciados pudieran volver a casa. Aquella mañana gris y lluviosa, mi capacidad de asombro se desbordó cuando me enteré de que para pasar a Francia teníamos que cambiar de tren. El ancho de vía era distinto. Aún no acierto a comprender el por qué Renfe y su homóloga francesa no seguían los mismos criterios con una anchura de vía estándar. Al pasar la frontera, viendo ondear en sendos mástiles las banderas de España y de Francia, una rara sensación de estremecimiento me recorrió todo el cuerpo. Era la primera vez que pisaba un país extranjero. A la vuelta, esa sensación fue de alivio, mezclada con la emoción de volver a casa y pisar nuevamente mi país. Cruzando la verde campiña francesa, llegamos a Burdeos. Allí nos esperaban varios coches para llevarnos al destino final. Nos alojaron en unos cuartuchos, con unos catres viejos y cutres, cuyo único decorado era un retrato colgado en la pared de la patrona de la casa, una madame octogenaria que era la madre del patrón, un hombre cano y cojitranco llamado Duansa. La cocinera de cámara de aquella trupe hacía años que venía siendo tía Josefa, una vecina mía que hacía con primor los guisos tradicionales de toda la vida. Sin embargo, aquel año, no sé por qué motivo, no pudo ir y nos tocó en suerte una cocinera francesa. Aquella mujer obesa, de amplias posaderas y pelo desgreñado, era el vivo retrato de la manca en versión gala.
Los que tenemos una boca como un rayo y comemos lo que nos echen, mi madre siempre me dice que soy capaz de comerme a un pobre cagando, tolerábamos mal que bien la bazofia que preparaba la cebosa y desaliñada mujerona que, para colmo, no sabía decir en español ni mu. Otra cosa bien distinta eran los escrupulosos. Para ellos, la dieta principal pasó a ser a base de embutidos, queso de bola y chocolate. Un chocolate gordo y casi negro, el mejor que he comido en mi vida. Durante aquellos 40 días, la cena por antonomasia era lengua de vaca con tomate. Mi amigo Manolo Ponzoña, otro que no le hacía asco a nada, soltó la última noche uno de sus certeros asertos, mientras engullía el guiso con hambre canina. Si seguimos aquí una semana más, quedamos mudas a todas las vacas de Francia. Llevo la radio encendida y sintonizada en Radio Nacional de España. Sin embargo, aunque parezca mentira, no la voy escuchando. Es justo ahora, al llegar cerca de media hora de camino, cuando tomo la conciencia de ella. Y es porque acaba de dar comienzo la retransmisión de la misa. Desde que no sé qué iglesia y oficiada por no sé qué obispo. No es que tenga especial aversión a lo religioso, pero entre que no soy muy eclesiástico, que digamos, y que a lo mejor la mejor situación para enfrescarme en temas concernientes a lo divino, maniobro en el dial buscando una música. Más que no maniobrar de forma aleatoria, como fuera de tenerlo todo seguido, tengo que analizar la situación de la cadena, de cada emisora. Sintonizo Radio Orellana Costa Dulce, donde a esta hora suelen poner música española, preferentemente copla. Junio Valderrama está cantando su canción El emigrante. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. En esa estrofa más adelante dice: tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfil. Pensando en la letra, me digo, hay que ser bruto y animal para querer arrancarle a esa pobre mujer los dientes. Y todo por el capricho de hacerle con ello un rosario. Pensando en ello, me veo introducido en el túnel del tiempo, evocando la época en la que me vi forzado a oír 2 misas diarias. Fueron solo 3 meses, pero en ese corto espacio de tiempo guardo muchos recuerdos que, por infausto, han quedado petrificados en algún recóndito lugar de mi cerebro. Corría el mes de septiembre de 1969. Tenía yo 10 años recién cumplidos, cuando mis padres, cargados, sin duda, de las mejores intenciones, les asaltó la idea de mandarme a estudiar a un internado de fraile, en Herencia, provincia de Ciudad Real. Las vejaciones, los insultos, los palizones y el maltrato que dispensaban aquellos frailes a los alumnos eran moneda corriente en un clima lóbrego de miedo, rezo y disciplina espartana. Por descontado que yo no fui una excepción, ni escapé a aquel trato denigrante, del que me llegué de parte con creces, y es porque mi escepticismo a la relación a las creencias religiosas y mi aversión a sus maestros y representantes estén más que justificados. Era un convento de la Orden de la Merced, orden real y militar que se fundará en Barcelona en 1218, San Pedro Nolasco y Jaime I, y que gozara de cierto prestigio cultural en el siglo XVI, por mediación del que fuera su máximo exponente, el escritor mercedario Fray Gabriel Tellez, conocido por el seudónimo de Tirso de Molina. Había que verme ataviado con aquel hábito amarillento, un fajín rojo en la cintura y las manos juntas sobre el pecho, cantando a coro en latín el Salve Regina. Recuerdo con una ocasión que el padre maestro, un fraile más malo que los pujos, huesudo y con cara de mala leche, picado de viruela, iba pasando delante de nosotros y mientras cantábamos con un hisopo con el que nos esparcía el agua bendita, había que hacer una referencia con la cabeza, al tiempo que agitaba el artilugio con la mano, pero yo me había olvidado de inclinarme. Y a aquel desalmado no se le ocurrió,
otra idea que pegarme un porrazo con el hisopo en la cabeza. Las rebabas de los agujeritos donde salía el agua me hicieron una pitera en la cabeza y empecé a chorrear sangre como un cerdo en una matanza. Recuerdo como si fuera ahora mismo verme agarrado del brazo por aquel déspota fuera de sí, llevándome en volanda mientras yo, manchando el hábito y dejando un reguero de sangre en el suelo de madera. Al tiempo que combinaba voces a otros compañeros para que lo limpiaran, antes de que viniera el padre superior. Aquel padre maestro de pelo usurto, al que decía servir tenga donde le merezca, gastaba al modo de zurriago con una goma de butano de medio metro y con las que hacía verdaderos estragos en los lomos de los alumnos. Unos zapatos mal lustrados, una taquilla desordenada o un cuchicheo en la clase era el motivo suficiente para probar aquella goma. Una goma en la que había sido sometida a la cocción de algún tratamiento específico para adquirir rigidez. En la misa diaria de la noche pasaba apuntando con una libretita los nombres de los que estaban dormidos, que eran muchos. Al día siguiente los pasaba a revista con la goma, al tiempo que profería toda clase de insultos. Más de 2 veces sufrí en mis carnes el zurregazo de aquel arma que dejaba verdugones, a la que teníamos mucho más que nuestros pecados. Por más que nos amedrentaran con el pecar era algo malísimo. Visto ahora y pasado por el matiz del tiempo transcurrido, pudiera parecer increíble o por lo menos exagerado, pero es rigurosamente cierto que no nos dejaban vernos unos a otros, no ya en pelote, sino ni tan siquiera en calzoncillo. Nos hacían desvestirnos y ponernos el pijama metidos en la cama y arropados. Después nos levantamos y a guardar la ropa en la taquilla. Por la mañana, bien temprano, cuando para despertarnos nos martirizaban con cantos gregorianos que salían de unos altavoces que atronaba el dormitorio modelo campaña. La operación era la inversa: quitarse el pijama y vestirse dentro de la cama, arropados hasta el pescuezo, bajo la mirada inquisidora del fraile de turno. Al igual que Joaquín Sabina, yo también me cago en la tercera persona del plural. Todavía tengo, más como vestigio como una reliquia, un pañuelo con mis iniciales y mi número, el 392, con el que mi madre tuvo que bordar toda mi ropa. Una vuelta de tuerca más al maltrato físico y psicológico del que éramos objeto era la bazofia que nos daban de comer. Recuerdo aquellas pellas apelmazadas de macarrones y de arroz blanco, que era incapaz de llevarme a la boca porque me entraban ansias de vomitar. Si subsistí aquellos 3 meses fue gracias a paquetes de comida que mandaban de casa y a la jícara de chocolate con pan que nos daban como merendilla. En una ocasión sí nos dieron un banquete con toda clase de viandas y hasta gaseosa y dulces de postre. Fue con motivo de que se convirtiera al sacerdocio y cantara su primera misa Fray Genava Iturraspe, un joven fraile corpulento, ventrudo, con barba espesa y bien recortada, y cuyo origen no era precisamente andaluz, a tenor de sus apellidos. Recuerdo aquellos raros apellidos porque conservé durante mucho tiempo la estampa que nos dieron conmemorando su primera misa, con la imagen de San Lorenzo asándose en unas parrillas, y porque aquel joven fraile era más permisivo y condescendiente que los demás. No sé si por su condición o porque por su juventud aún no había tenido tiempo de envilecerse. Recuerdo que de mi pueblo estábamos en el colegio, en el convento, los primos Manuel y Juan Francisco Herrera, y mi primo Ramón y yo. Cuando vinimos de vacaciones en Navidad, mi primo y yo ya no volvimos. Con más de 10 años recién cumplidos, aquella era la primera vez que mi determinación fue tan tajante que nada ni nadie habría hecho volver a aquel maldito internado, como no fuera con los pies por delante. Cuando volví, después de las vacaciones de la escuela, a la escuela de don Leonardo, tuve que sufrir la burla de los muchachos, que se mofaban de mí por ser un cagón, un llorón, y que no había sido capaz de volver allí. ¿Qué sabían ellos? Lo que era estar en un infierno mercedario que venían vendiendo aquellos frailes proselitas a las escuelas,
y que camuflaban bajo el eufemismo eslogan de paz y bien. Recuerdo de chico, cuando me aficioné a leer, devoraba con fruición todos los tebeos que caían en mis manos, especialmente los del Capitán Trueno y el Jabato. Llegué a tener la colección completa y tenía devoción por aquellos héroes protagonistas de historias fantásticas. Con especial simpatía recuerdo a Goliat el Trabaldaba, deshaciéndose de infieles a puñetazos. Goliat gastaba una camiseta de franjas horizontales blancas y azules y tenía un parche en un ojo, lo mismo que yo. Él lo llevaba por faltarle una vista y yo para corregir la mía de un ojo con estrabismo. Me acuerdo que me llevó mi madre al oculista y me diagnosticó jovago. La prescripción del galeno fue la de taparme el ojo bueno, para forzar al visco a centrarse y recuperar visión. El resultado fue nulo debido a que, como no veía las letras del tebeo con el ojo chungo, me levantaba el parche del bueno para poder leer. Es por eso que a la vuelta de tantos años mi ojo izquierdo siga tan vago como siempre, o más. Aunque pueda parecer que no haya una relación aparente, el estrabismo se me corrigió cuando me operaron de la angina. Así quedó subsanado el problema al 50%. Solucionado la cuestión estética, que a esa edad era tal vez la más importante para mí, ya se sabe la maldad congénita y la inquina de los niños contra el que tiene una tara. Sin embargo, la razón por la que tuvieron que operarme a los 9 años de la angina, la corrección del estrabismo fue sobrevenida, era porque empecé a renquear ostensiblemente de una pierna. Y cabría preguntarse, bueno, ¿y qué tienen que ver los cojones para comer trigo? Eso mismo pensaba yo hasta que comprobé felizmente que operarme y desaparecer la cojera fue todo uno. Me acuerdo aquella truculenta operación como si fuera ahora mismo. Pocas veces lo he pasado tan mal como aquella mañana en el ambulatorio de Don Benito. Sentado en un sillón, sujeto de un brazo por mi madre y del otro por una corpulenta enfermera, vi horrorizado e impotente a don Basilio insentar en una jeringa una aguja larga, amenazante, como si de calar una bayoneta se tratara. Enarbolando aquel arma siniestra le vi aproximarse, mientras apremiaba a mi madre y a la enfermera para que me sujetaran con firmeza y me trabaran las piernas, y me combinaba sin remirlo, ni a tipo de compasión, a que abriera la boca. Cuando lograron abrírmela, todavía no sé cómo, me introdujo la aguja y me pinchó en cada una de las amígdalas, administrándome una anestesia que bien pudiera haber sido el socorrido cloroformo de la época. Después, con una herramienta tipo tenaza, que no sé precisar, me arrancó las anginas en un santiamén. Lo que sí recuerdo con absoluta nitidez, dentro del aturdimiento en que estaba sumido, es verme inclinado sobre una bandeja, parecida a un azafate, echando sangre por la boca como un guarro, y ver dos solitarias presas en medio del recipiente semejante a dos albóndigas del tamaño regular. Con aquella primigenia y mala experiencia se forjó en mí una fobia a los médicos que ha ido increciendo con los años, hasta el punto de no acudir a ellos hasta que no veo lo imposible. Un ejemplo palpable es la hernia inguinal de la que me he operado hace poco, cuando ya no me quedaba más remedio tras sufrirla durante años. Ha sido la única vez que he tenido que pasar por un quirófano y la experiencia no pudo ser más negativa. Se me infectó la herida y a punto estuvieron de tener que volver a intervenirme para quitarme una malla que me habían puesto. Con razón dice mi madre que tengo mala encarnadura y que de nunca me han cicatrizado bien de las heridas. Me acuerdo que compré una moto al poco tiempo de sacarme el carnet de conducir. Era una Osa de 150 centímetros cúbicos con la que el tío Machete había recorrido las 7 partidas siendo guardaganar. Recuerdo que me trajo a por ella mi amigo Fernando en un SEAT 124 blanco que tenía. Menudo cacharro era aquel coche en aquellos años. Fernando lo tenía como era un paño. Su funda roja en el volante, sus alforjas de ganchillo colgadas del retrovisor, sus cojines en la bandeja de atrás. Bueno, lo que se dice una joya. Íbamos a la discoteca Don Benito, más anchos que largos, fardando con aquel cochazo. Eso sí, antes nos pasábamos por la gasolinera para echarle algún litrillo de súper a escote. Antonio el Gordo, que era un cachondo mental, solía decirnos con retranca mientras nos despachaba a los 40 durillos:
No os abrochéis el cinturón si no queréis, que no creo yo que lleguéis muy lejos. Fernando era muy pamplina para aparcar en Don Benito. Anda que se iba a quedar el coche en cualquier sitio. Le echaba para atrás, para adelante varias veces, hasta que quedaba ras del bordillo. Verificaba personalmente si las puertas habían quedado bien cerradas. Volvía para atrás al rato pretextando no estar seguro de haber apagado las luces. Bueno, era una cosa de miedo. Nosotros no dejábamos de mofarnos de él. Y le decíamos en plan de cachondeo: échale un poquito para adelante, Fernando, que parece que está muy pegada al de atrás. Fernando, que ha echado el freno a mano. Al final ofuscado no espetaba. Me parece que os vais ahí a tomar por culo y vais bien servidos. Una de las veces que levanto la gaita para mirar en lontananza veo a un hombre viejo que viene andando de frente, a 3 metros escasos de mí. Logro esquivarle, milagrosamente con un brusco giro de manillar, aunque el cerote no me lo quita nadie. Recuerdo que en otra ocasión estuve a punto de pillar a Juan el Mudo, un hombre de mi pueblo que arreglaba bicicletas. Se puso a cruzar la carretera sin mirar y yo, sin tiempo a frenar, me puse a darle voces inútilmente. Claro, ¿cómo me iba a oír? Si el pobre es sordo y precisamente por eso es mudo. Finalmente también se escapó por los pelos. Quienes no tuvieron la misma suerte fueron Periquín Perrillán y Manolo Metralla. Tenía 16 añillos recién cumplidos cuando iba yo a trabajar en mi moto, una Derby Rabasa que me compró mi padre. Una mañana temprano, entre 2 luces, Periquín y Manolo, que trabajaban conmigo, iban en su bicicleta, uno pegado detrás del otro, cuando, entre que no se veía bien todavía, que no llevaban pilotos y que yo iba con la cabeza gacha, para que no se me metieran los moquitos en los ojos, los embestí por detrás, yendo los dos a parar a la cuneta rebujados a la bicicleta, mientras yo me quedé tirado en mitad de la pista como un haz de hierba. Los 3 salimos indemnes, no así mi moto, que quedó con el espejo chañico y el depósito arañado y abollado. Las bicicletas no sufrieron daño alguno. En cambio, la cesta de mimbre que llevaba Perrillán en el portabulto, donde portaba la merienda, quedó para el arrastre. No en vano fue él quien recibió el impacto, y Metralla el que cayó por delante del primero. Periquín, que es hermanastro de mi amigo Joselito Perrillán, se tomó el percance malamente. Tras preguntarme, hecho un energúmeno y haciendo aspaviento con los brazos, si estaba ciego, centró su preocupación en la cesta. Le decía a Manolo, visiblemente afectado: date cuenta, me ha hecho polvo la cesta nuevecita. Mira que tiene cojones, ¿eh? Metido en harinas de humoristas y hablando en un ámbito más doméstico, me vino a la mente el nombre de Joselito Carrasco, el belga, ya fallecido, pero fue un personaje singular de mi pueblo y un caricato sobresaliente. Me descojonaba de risa oyéndole contar, con su peculiar gracejo, las historias de las que él mismo había sido protagonista. Hasta tal punto llegaban sus dotes para la parodia que se hizo licenciar de la mili haciéndose pasar por idiota. De las vicisitudes que vivió en sus pocos meses de servicio, me contó algunos de sus muchos casos, estando juntos trabajando en Francia. Decía con su hilarante manera de contar anécdotas: yo me empeñé en venirme de allí como quiera que fuese. Me empelotaba y salía corriendo por el cuartel, haciendo el tonto. Un día andaba jugando con unos chinatos, que yo decía que eran guarros, y al lado había un sargento dando teórica a los soldados. Le estaban preguntando a uno de ellos: a ver usted, ¿de cuántas partes se compone un fusil Mauser español? Como el recluta no tenía ni idea, le decía al sargento: pero si lo hemos dado un montón de veces, no, su animal. Mira, hasta ese pobre desgraciado que está ahí jugando con los chinatos, que está el pobre, su normal lo sabe. El sargento va y me llama y me dice: a ver, Joselito, ven para acá un momento. Dile a este calamidad de cuántas partes se compone un fusil Mauser español. Yo me puse a contar con los dedos, y venga a contar con los dedos. Y ya al rato, cuando me pareció, le espeté: anda cojones, ¿en 3 padres de familia? Otra vez que me empeloté, me escapé del cuartel y salí corriendo por mitad de Madrid. Cuando me echaron el guante de soldado, me cogieron entre 2, uno agarrándome por detrás, por los sobacos, y otro, delante, me llevaba con las piernas en sus hombros a patacachones. Cuando me llegaba cogido,
me jarré 2 peos en el pescuezo del soldado. Decía el soldado: mi sargento, ¿ha visto usted? Yo le suelto este tío al mismo. Y el sargento le decía: si le llegas a soltar te meto un puro que te cagas. Pues no ve que el pobrecillo está tonto y no sabe lo que hace. Cuando al final le licenciaron por imposible, le trajeron 2 soldados para entregársela a sus padres. Al bajarle del tren en la estación de Medellín, empezó a correr, arcén arriba, arcén abajo, pegándose tortazos en el culo y relinchando como un caballo. Cuando le dio a su padre, que era otro cachondo mental, le dijo a su mujer: Irundina, ¿cómo viene papá ahí? No vamos a ganar ni para gatas para él. Entró en el pueblo por detrás para volver, y lo primero que oigo es un gruñir de cochinos. Al pasar veo, por la puerta falsa abierta de un corral, a una mujer de mediana edad echándolos de comer, hablándole y riñéndoles como si fuesen personas y la entendieran. La oigo decir: chis, como me hagáis coger el palo. Hablando de guarro, no estoy en absoluto de acuerdo en que el mejor amigo del hombre sea el perro. Sin duda alguna es el guarro su mejor amigo, por lo menos para mí, que me gusta hasta sus andares. Coincidió con mi paisano Lucas. Luquita, sin cultura, le llama mi amigo el Colorado. En lo que más adorna en una casa no son la maceta, los cuadros o las lámparas, sino una buena enramada llena de chorizos. Si es de cerdo, mejor que de uno. Y si son de 20 arrobas, mejor que mejor. Sigo para adentro sin ver a nadie ni barruntar nada y desemboco en una plaza recoleta, con setos bien recortados y una fuente en medio que no echa ni pizca de agua. Hay pocas que inspiren más de sazón y desidia que una fuente cuyos surtidores estén secos como el ojo de un tuerto. En la plaza hay varias personas que van de acá para allá. Una niña de 6 o 7 años lleva una bolsa en la mano, a la que le da vueltas con el brazo como un remolino, de la que se asoman los picos de sendas barras de pan. Cuando yo iba de chico a por el pan a la panadería de José Bote o a la de Manolo Guerrero, no daba vueltas a la bolsa que va, mejor me entretenía en pellizcar y comerme los picos. Aunque a mi madre eso sacara de quicio, que pocas cosas hay tan buenas como el pan calentito. A propósito del pan y de panadería, me acabo de acordar de un suceso ocurrido cuando yo tenía 8 o 9 años. Mi madre era una fenomenal dulcera y hacía unos dulces riquísimos que yo le robaba a menudo de la alacena. Dije antes que soy un lampuzo consumado. Pero a lo que iba, un día que mi madre había hecho dulces, me parece que eran perrunillas, mi hermana Lola y yo le ayudamos en la tarea de llevar las latas al horno, a la panadería de Guerrero, para más señas. Todo mi empeño era repetirle a mi madre como un sonsete: mamá, la niña tiene que caer la lata. Mamá, que la niña ya verás cómo cae la lata. Una de las veces, enfrente de la puerta falsa del tío Antonio Presilá, el mote es un derivado del material plástico llamado plexiglas. No había acabado muy bien de decirlo cuando, ¡plum!, me tropecé y la lata que yo llevaba fue a tomar por saco. Y lo que es peor, cayó boca abajo, cumpliéndose a rajatabla la ley esa que llaman de Murphy. La que se lió. Mi madre, alpargata en ristre, corría tras mí gritando: «¿Ven acaso sinvergüenza?». Y yo, huyendo como perro apaleado. Mi hermana me lo recuerda muchas veces y nos hartamos de reír. En la radio, un médico advierte del peligro de automedicarse, una práctica que dice es muy corriente en nuestro país. Y tan corriente, ¿en qué casa que se precie no hay una botica en miniatura, donde se tiren los medicamentos sobrantes? Mi madre, por ejemplo, tiene una caja donde guarda, en efecto, amalgama que no desorden, pastillas, jarabes, pomadas y todas las medicinas que sobran y que son susceptibles de volverse a utilizar. Eso sí,
En cada caja escribe con una letra tan ilegible como la del médico que la recetó. ¿Para qué sirve cada cosa? Así pues, puede leerse o descifrarse para el constipado, para los dolores, para la cagalera, para la picadura, para la barriga. Se entiende que para el dolor, porque a la barriga van a pasar seguro, para las quemaduras, etc. Cuando alguien de la familia está malo, ella tiene siempre una medicina que le viene al pelo y además se la lleva a casa haciendo apología exagerada de sus propiedades y le combina a que la tome en cuanto que no ponga pies en pared. Como en cada pueblo extremeño que se precie de serlo, en el mío también hay curandero, en este caso curandera. No sé cómo se llama, porque todo el mundo se refiere a ella como la sabia, pero lo que sí sé es que goza de predicamento en este contorno con sus muchos creyentes. Hablando de curanderos, me acuerdo que de chico tuve tratos con uno, pero en la acepción más prosaica del término, la del experto en curar contusiones y torceduras. Se llamaba Juanito y era el padre de Fernando y de la Trini, patas cagás, la mujer de Luis el enterrado. Recuerdo que me había torcido un tobillo jugando al fútbol y me llevó mi madre para que me diera una soga. Si yo ya iba cagado de por sí, el remate fue cuando oí los alaridos que le estaba arrancando a un hombre tumbado boca abajo, que se había deslomado. Le apretaba con el zancajo. Sí, he dicho zancajo. De tal forma en el lomo que aquel hombre sudaba como un negro. Y debía estar viendo el cielo abierto por cómo aullaba. Cuando llegó mi turno, yo estaba llorando a lágrima viva. Por mucho que Juanito me dijera que no me iba a doler nada y que los hombres no lloraban, eran dos mentiras a cada cual más gorda, porque primero, la soga me dolió muchísimo y segundo, yo no era la sazón precisamente un hombre, sino un mocoso. Me untó el tobillo con manteca que mi madre llevaba de casa y comenzó a sobar los dedos con los dedos cuando me apretaba donde estaba el daño. Yo me retorcía y arreciaba en el lloro y mi madre tenía que emplearse a fondo para mantenerme quieto, agarrándome, a brazo partido. En ese preciso momento, cuando iniciaba con dedos en el punto de la lesión, decía Juanito con su carácter apocado y en un hilo de voz: ahí está la causa. Lo decía enfatizado, las palabras como si acabase de descubrir América, cuando era yo el que le indicaba dónde estaba el esguince, y retorcerme y recrudecer en el llanto. En resumen, en unas cuantas sesiones cuyo coste era únicamente el suplicio que yo pasaba. El económico era la voluntad. El tobillo quedó como nuevo. Bueno, es que era nuevo. Solo tenía 8 o 10 años, lo mismo que yo. Paso por la finca La Encomienda. Mi mente se sumerge en los tejemanejes y vicisitudes por las que pasaron los miembros de la cooperativa de La Encomienda, que compró y que posteriormente fracasó. Mucho se habló y muchas versiones circularon, cada una dependiendo del color del cristal con que se mirase, sobre la forma un tanto sui generis en que aquella cooperativa se fraguó. La que con más adeptos contó fue que mantenía que aquella operación fue una apuesta políticamente incorrecta de personas próximas al Partido Socialista. El cuento y verdad es que todo acabó como el Rosario de la Aurora: fracaso, agresiones, juicios y la ocupación de la finca por otros pretendientes, jaleados desde distintas posiciones políticas. Y lo que fue más grave y pudo llegar a tener fatales consecuencias: el intento criminal por parte de los ocupantes de quemar vivos con cócteles molotov a los acojonados cooperativistas que se encontraban atrincherados en las oficinas de la finca. Aquella cooperativa la componían 20 y tantas personas.
Todos eran conocidos y algunos amigos míos. Mi amigo Fernando, que fue uno de los promotores, reclutó a sus primos, Luis, Manolo y José. Allí trocarían sus nombres de pila por los motes, Cardillo, Manteca y Castillo, respectivamente. A Luis no sé de dónde le viene lo de su apodo, Cardillo, pero a Manolo lo de Manteca le viene porque es cojo, mejor dicho. Se quedó cojo tras un accidente contra un coche, yendo en una moto. Lo mismo que aquel, Cojo Manteca, que se hiciera famoso hace unos años por salir en la tele varias veces, y siempre haciendo lo mismo, reventar con una muleta que usaba a modo de garrote todos los escaparates y cabinas de teléfono que pillaba, sin darse importancia y con una tranquilidad pasmosa. A mi amigo Joselito le pusieron Castillo por su gran parecido con un tal Teniente Castillo, que era el protagonista de una popular serie televisiva. No solo en el mostacho, sino hasta en la pose hierática y adusta que parece Joselito, aquel afamado teniente. Quiero recordar que de homicidios, que tenía la cara picada de viruelas. Otro componente del grupo que se me viene a la cabeza ahora eran los hermanos Porreta, José y Javi. Mi quinto, Pepe Orreorre, José el Oso, José Antonio Chuste, José Horterita, Damián el Teniente, José Charoca, Valentín, el Cano, el de la Amadora, Antonio el Guinda, Venancio Penena o mi amigo Miguel el Colorado. Todos estos, a diferencia de los primeros, ya llevaban los motes de origen y también fueron dolientes de aquella trupe en la que los primeros años reinaba una ilusión y una camaradería envidiables. Muchas veces he venido aquí a por unos tomates, fruta o bien de caldereta. En ese menester eran verdaderos artistas, invitados por ellos. A propósito, José el Vilano también fue componente de la cooperativa que compró estas tierras. Cuentan que se quejaba amargamente, porque siempre le encomendaban los peores trabajos, como arrancar hierba. Decía malhumorado haciendo aspavientos: «Es que estos cabrones me han soldado un zacho a las manos». El caserío de la finca, que ahora presenta un aspecto calamitoso y medio en ruinas, que los miembros de la cooperativa decentaron para evitarlo, está ahora rehabilitado en su totalidad. Viéndolo ahora, me acuerdo de la casa que ocupó el Adán de mi amigo Miguel el Colorado. Ni siquiera se molestó en adecentarla. Se limitó simplemente a darle un baleo por encima. En verano, cuando se quedaba allí toda la semana, convivía en la casa con 3 o 4 galgos pulgosos. El inventario de muebles consistía simplemente en un frigorífico de segunda mano para apañarse y un catre camero, viejo y desvencijado, donde se tumbaba a dormir. No precisamente envuelto en blanquísimas sábanas de Holanda, sino en un simple colchón con más mugre que un jamón serrano. Decía el Colorado que en su habitación había 50 lámparas, una en el techo y 49 en el jargón cochambroso. ¡Qué guarro y qué desidioso es el cacho cabrón! Creo que casi tanto como excelente persona. Es un año más chico que yo y es un soltero recalcitrante. Y no porque sea tímido para las mujeres o no haya tenido novia. ¿Qué va? Que las ha tenido a montones. A cualquier pueblo que fuéramos de discoteca siempre se ligaba a la de 4 jamones, como decía él. Cuando venían las muchachas a veranear al pueblo, la mejor valenciana, madrileña o francesa era invariablemente para Miguel Minaya, el Colorado. Vamos, una cosa parecida a mí, que siempre andaba silbando. Me acuerdo de estar dando vueltas y más vueltas a la pista de la discoteca de tío Pedro Orreorre, sacando a bailar a las muchachas. Algunas veces me cruzaba con mi primo Ramón, otro fuera de serie del ligue, que me decía: «Pedro, no los comemos ni un pimiento». Yo le estaba haciendo una cruz con la mano. Voy a darles la última oportunidad como el platanito, y si no baila ninguna me voy a la barra a jartarme de Cuba Libre y a pillar la castaña. Paso cerca del castillo y veo que al lado han proliferado higueras y chumberas. Comparten el espacio aéreo bandadas de vencejos y de cigüeñas. Vuelvo a sacar a colación a mi amigo Miguel el Colorado, porque me tuvo engañado durante años como a un chino. El puto embustero me tuvo mucho tiempo engatusado y en la creencia de que alguna vez me llevaría a ver el interior del castillo. Decía que un tal tío González tenía la llave y que un día iríamos a visitarlo. Yo le conozco de sobra y no me fiaba ni un pelo.
pero como me hacía tanta ilusión, me negaba a descartar por completo que pudiera tener visos de verosimilitud. Finalmente no tuve más remedio que claudicar, y mi gozo se ahogó en un pozo. En apenas 20 minutos me visto, me atiborro de galletas con leche, inflo las ruedas y lleno el bidón de agua. Después cojo las gafas de sol, unas monedas, las llaves de casa y el móvil. Lo último de toda esta parafernalia es ponerme el casco. Debajo de él me pongo la gorra con la visera para atrás, no tanto para que me dé el sol en el pescuezo, que también, como para que no me vuelva a ocurrir lo que me pasó la primera vez que me puse el casco solo. A pelo. Me lo encasqueté directamente encima de la calva y cuando llegué a casa tenía toda la cabeza quemada a rayas, igual que un paso de cebra. Como estos cascos tienen las aperturas longitudinales, pues lo que tiene. Desde hace un tiempo no solo me he acostumbrado al casco, sino también gasto móvil. Y hasta le he puesto a la bici uno de esos cuentakilómetros que tanto desdeñaba en un capítulo anterior. Y es más, no solo me he modernizado, sino que además me he vuelto más sociable. Ahora salgo los sábados con un grupo y tengo que admitir que es una vertiente nueva de practicar el ciclismo. Igual de delitosa que mi arraigada condición de solitario. Ya que conozco ambas formas, no es que piense que una sea mejor que la otra. He descubierto que son simplemente diferentes y complementarias. Siempre he fundamentado mi reticencia a salir acompañado en mi condición de ciclista arcaico y rudimentario, además del temor a no dar la talla. Ahora reciclado a los tiempos que corren en cuanto a máquina y equipo, he podido comprobar con orgullo que tampoco desmerezco. Una de las ventajas de salir acompañado es la camaradería que nos une. Creo casi tanto como la mili o compartir habitación en un hospital. Y lo que aprende uno. Desde un montón de años de ir en bici me entero que el culote se lleva directamente sobre las carnes, sin calzoncillo. Fue el otro día. Iba con mi compañero atrás, detrás de mí, Andrés, y me dice: parece que te mueves mucho en el sillín. ¿Llevas calzoncillo? Extrañado, le peto: ¡anda, cojones! ¿Cómo no voy a llevarlo? Eres un cachondo. Cuando me explica por qué me convenzo y hasta que me avergüenzo de mi falta de sentido común. En aquel ánimo de animarme al grupo fue de Domingo Pablo. Mi amistad con él se remonta a los años en el que jugábamos la partida de la subasta, todos los fines de semana, en el bar de Lorenzo. Además de buen aficionado al ciclismo, es un tipo exquisito en el trato, metódico, sensible y con el que da gusto intimar. Otro de los componentes de la trupe son Marcial, a quien ya hablé anteriormente, o Andrés, al que acabo de referir, un cachondo, que caben al primer golpe de vista, y que ahora gasta una broma y ahora te reviene señalándote que subas el piñón, que bajes el plato o viceversa, para no llevar cruzada la cadena. Es puntilloso, hasta el extremo de fijarse incluso en la posición en la que llevan las palomillas. Al parecer, la posición correcta es alineadas con la horquilla y el cuadro respectivamente. Contemplan la partida los primos Javi y José Miguel, dos muchachos jóvenes, educados, amables y que andan como un tiro. No en vano formaron parte en edad juvenil del equipo Mecatena de Villanueva de la Serena. Se me olvidaba el más veterano del grupo, Pedro Azaña, el mejor bailado y sin castañuelos, que aunque va camino de los 60 tacos, hay que echarle de comer aparte, sobre todo cuando se empina la carretera.
Todavía colea la noticia de hace unos días sobre el espeluznante asesinato en Pozuelo de Alarcón de un abogado y la violación de su familia, a manos de un inmigrante moldavo llamado Pietro Arcán. Ahora averiguan que ese hijo puta tenía una orden de búsqueda y captura de Interpol desde hacía meses. Oyéndolo, me digo, guarro ya, ¿para qué? Para que se entienda esto último, tengo que contar el chiste. Resulta que era un tipo que andaba siempre amenazando a un loro que tenía con echarle a los cerdos. Hasta que amagando una de las veces, le arrimó tanto que uno de ellos le echó un bocado. El hombre, asustado, trataba de espantar al animal gritando guarro, guarro, y el loro, viéndose atravesado en la boca del cochino, acertó a decir en sus últimos estertores, guarro ya, ¿para qué? Oyendo que han detenido en Alicante a uno de los terroristas más buscados del mundo, que trabajaba a las órdenes del saudita Bin Laden, millonario y cerebro de una organización terrorista, me dispongo a levantarme. Cuando voy a apagar la radio, mi mujer me dice que la deje puesta, y comienza con la misma cantinela de todos los domingos. No salgas con la bici, que me da mucho miedo. Ten cuidado por donde tiras. No vengas tarde. No le hago mucho caso, porque a nadie se le pasa por la cabeza que pueda tener un percance. Pero la verdad es que son muchos los ciclistas atropellados por automovilistas, que no reparan que somos muy vulnerables. En nuestro caso, el chasis son los propios huesos. Y más yo, que no termino de verme tocado con un casco o chichonera. Finalmente me convenzo de que es mejor olvidarlo. Si me enfrasco en malos pensamientos, tengo que volver a la cama otra vez. Mientras me meto entre pecho y espalda un tazón de leche con galletas, voy perfilando en la mente el recorrido de hoy. Me digo, ya está, acabo de decidir que voy a visitar todos los pueblos blancos de colonización que me encuentre en el itinerario. ¿Qué he pensado? Siguiéndolo mentalmente me salen 9 poblados. Saco la bicicleta a la puerta y procedo a la parafernalia de calzarme los guantes. Llenar de agua el bidón, meter la radio en una goma que tengo preparada a tal fin en el manillar y, cómo no, dar unos bombazos a las ruedas. El llevar las ruedas bien infladas es condición sine qua non para que no me vea sorprendido por un llantazo y pinchar, algo que para mí es casi traumático, más que nada por lo patoso que soy para arreglarlo. Salgo por la pista del canal secundario con dirección a Valdornillo, pasando por la cooperativa agrícola Amalia de Sajonia. Como siempre, los primeros kilómetros de calentamiento me los tomo con tranquilidad. Me doy cuenta de que el aire que viene es solano. El aire no, el viento. Recuerdo de la escuela que nos decían que el viento es el aire en movimiento. Y por la dirección que llevo, me alegro. Me gusta más tener el viento de culo a la vuelta cuando vengo para casa. Pronto veo en la falda de la Sierra de la Mesta los ciervos y jabalíes que están recluidos en un recinto que se asemeja a un parque zoológico. Otras especies de cérvidos, un buen número de patos y 2 avestruces con más cascarrias en las plumas que el palo de un gallinero. Conforman el pretendido parque. Me viene a la memoria la forma tan trágica en que perdió aquí la vida un paisano hace unos años, a mano, mejor dicho, a cuernos de un ciervo en celo, cuando los estaba echando de comer. Debió de ser tremendo por cómo estaba destrozado cuando lo encontraron. Se llamaba Mariano y me acuerdo de él porque había trabajado muchos años con mi padre, acarreando arena a las obras con un carro, siendo yo chico. Recuerdo de aquellos lejanos años de mi niñez una frase que se me quedó grabada, pronunciada con su peculiar media lengua. Veníamos subidos en el carro y nos bajábamos a coger un puñado de albaricoques, de un árbol próximo al camino. Me decía, engullendo la fruta con glotonería, a mí, a futa, a más me gusta, abalicoque. Mariano era un hombre de pocos alcances, pero fue todo un personaje en el pueblo. Se echó novia en Don Benito e iba a visitarla todos los días en bicicleta. Se cuenta que una noche lluviosa, estando en casa de ella, le propusieron sus suegros que se quedase allí a pasar la noche, para no mojarse. Entonces dijo Mariano, disponiéndose a salir, voy a ir a mi casa a decirle a mis padres que no me esperen esta noche. Otra anécdota que se cuenta de sus desventuras es referente a la noche de boda. Por lo visto, estando en el lecho nupcial, presto a entrar a matar, notó con desesperanza que, por mucho que empujaba, aquello no entraba. La Manola, su mujer, estaba sin desflorar. Entonces clamó, visiblemente alterado, ¿qué pasa aquí, niña? ¿Que no entra el pito mío en el chocho tuyo? Un poco más adelante, pasando por una parcela sembrada de girasoles, no puedo evitar estremecerme del susto que me da un petardo, de esos que usan los agricultores para espantar a los gorriatos y esclavos. Me cago en sus muertos. Recuerdo hace muchos años la primera vez que escuché estos petardos. Estábamos 2 compañeros y yo en medio de un cañar, cortando cañas, cuando sonó uno a escasos metros de distancia.
Manolo Currillo bramó echando cuerpo a tierra. «Me voy a cargar en los cuernos de un cabrón». Manolo Metraña, más prudente, igual de acojonado y tirando en el suelo todo lo corto que era, gritó de forma escueta: «¡Haya paz!». Y yo, hecho un ovillo y con las manos en la cabeza, me quedé mudo, blanquito y con el corazón en un puño. Habíamos creído que eran tiros de escopeta de algún cazador desaprensivo. Veo a 3 muchachos jóvenes arrancando hierba. Me saludan y uno de ellos me muestra el zacho, haciendo ademanes como queriendo decir que me lo presta. Declino su invitación con una sonrisa y un movimiento negativo del brazo. Recuerdo cuando yo tenía más o menos esa edad, los primeros trabajos que hice en el campo, coger algodón, entresacar maíz, coger tomates, y todo por tener menos luces que un triciclo, ya que mis padres, como casi todos los padres del mundo, querían que siguiera estudiando. El año que dejé la escuela me dieron una beca y la rechacé. La verdad, y sin pecar de vanidoso, es que no se me daban nada mal los estudios, pero como suele decirse, teníamos que nacer 2 veces para no caer en los mismos errores. No cogía los libros ni a tiro, sin embargo conseguía aprobar con lo que asimilaba y oía en las clases. Bien es cierto que siempre con un suficiente raspado. En una ocasión mi maestro, don Manuel Galán Flores, me puso en evidencia sacándome los colores delante de toda la clase, al cotejar mis notas con las de mi prima Antonia, que estaba también en mi escuela. Era una clase mixta y su intención era poner de manifiesto lo bien que iban las muchachas y lo mal que íbamos los muchachos. El caso es que me tocó servir de cobaya, con mi boletín jalonado de 5 raspados y una observación al final donde se leía: «Tiene que estudiar más», aunque lo correcto hubiera sido que pusiera: «Tiene que estudiar algo». Al poco de retomar la carretera, veo a una cuadrilla de hombres almorzando. Están dando buena cuenta de su bocadillo y se pasan una botella de vino a la que dan tientos. Viéndolos, me acuerdo de hace años cuando en vez de ir a comer a casa, merendábamos todos los compañeros en el campo. Recuerdo que era todo un ritual abrir la hortera y descubrir el condumio que me había echado mi madre. Aunque el trozo de chorizo, de salchichón y de queso eran fijos todos los días. Los demás era una sorpresa que podía variar entre un amplio abanico de viandas, tortillas, chuletas, pescado. Siempre he preferido la comida con pan y navaja a la de cuchara. Y como para mí el comer es uno de los mayores placeres de la vida y siempre he sido hondo en Manducar, la hora de la merienda suponía un oasis de placer en medio del casi siempre sufrido trabajo de campo. Pedro el mulero, como le llamábamos nosotros, o Enriqueta, como es conocido en el pueblo, comía más pan que un galgo y se metía en la boca grandes trozos de que masticaba a 2 carrillos. Tenía una enorme hortera de porcelana y siempre llevaba lo mismo para merendar, a saber, un pedazo de morcilla de vientre de un palmo, un zalaco de tocino como la palma de la mano, un trozo de queso y un número indeterminado, aunque numeroso, de torrezno. Pedro sí que tiene una buena caja de dientes. No puedo olvidar el ruido que hacía al masticar, que se me antoja semejante al que hace un burro chascando habas. Creo que desde entonces desarrollé una fobia a ese ruido y cada vez que oigo algo parecido, igual es imposible, me recorre un escalofrío por el espinazo. A Pedro el mote de Enriqueta le viene por su hermana, una solterona lo mismo que él. En aquellos años yo no la conocía y mi amigo Manolo Ponzoña me resolvió el problema con uno de sus pragmáticos y ocurrentes golpes, diciéndome: «No hace falta que la conozcas, ponle a Pedro mentalmente una peluca de media melena y ya la tienes de cuerpo presente». En aquella época, con nuestra insultante juventud, las bromas más o menos pesadas eran moneda corriente, para el divertimento general. En una ocasión le gastamos una a Joaquín el Nabo y a Joaquín Santocán, que evocamos en muchas ocasiones con la consiguiente hilaridad. Resulta que se enfadaron por alguna nimiedad, que no recuerdo, y dejaron de hablarse. Quedaron a mal, como decíamos de niño. No recuerdo de quién fue la idea, pero la cuestión es que le cambiamos las meriendas sin que se dieran cuenta. Había que ver a Santocán metiéndose entre pecho y espalda medio salchichón, la parte curva que va de nudo a nudo, enterita, sin inmutarse siquiera, aun a sabiendas de que tío Manuel el Algarrobo, su padre, no mataba nunca y aquel salchichón tenía toda la pinta de ser de matanza. El Nabo escapó peor. Tuvo que conformarse con 3 presas de pescadilla frita, que se comió con visible desgana, despotricando contra su madre. Decía, con visibles muestras de ofuscación: «Esta mujer se está poniendo tonta». «Pues no sabe de sobra que no me gusta el pescado». Mientras nosotros nos dirigíamos miradas cómplices y nos descojonábamos de risa, por lo bajini. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que hemos pasado una tarde súper agradable y divertida.
Yo no me he leído el libro, pero se le he dicho a Victoria, digo, me están entrando unas ganas, es súper divertido, además muchas anécdotas las conocemos y que aparente. Y muchas gracias por haber venido, de verdad, me quedo con las ganas de leerlo y lo voy a leer. Muchas gracias.